Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es viernes 8 de marzo del año 2024 y vamos a tener la conclusión de la lección número 10 que hemos estudiado durante la semana y se ha titulado Lecciones del pasado. Lo que hemos oído y entendido que nuestros padres nos contaron, no las ocultaremos a sus hijos, contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su fortaleza y las maravillas que hizo. Salmo capítulo 78, versos 3 y 4. Debemos recordar que lo realmente valioso es aprender de la historia, porque de nada nos sirve haber aprendido la historia y no aprender de ella. Y el propósito principal para aprender de la historia es no cometer los errores que se cometieron en el pasado. Es decir, no repetir la mala historia, la historia negra, la historia negativa. De ahí la importancia de los salmos históricos. Y aunque nosotros no formamos parte del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, los salmos históricos nos permiten sentirnos parte del pueblo de Dios. Y es imperativo entonces que aprendamos las lecciones del pasado, es decir, la historia del pueblo de Dios, para evitar sus errores, porque ahora también ya es nuestra historia. Domingo 3 de marzo, la imbatible fidelidad del Señor. Vaya que es imbatible la fidelidad del Señor. Tremenda verdad en toda la extensión de la expresión. Y de ello da contundente evidencia el Salmo 78, que nos muestra el tremendo poder de Dios a favor de su pueblo. El Señor siempre se ha mostrado fiel, e Israel siempre se ha mostrado infiel. El Señor hacía pacto con el pueblo y Él se mantenía fiel, en tanto el pueblo era infiel, especialmente cayendo en la idolatría siempre. El pueblo olvidaba pronto, por así decirlo, las maravillas de Dios en el pasado. No confiaba en el Señor, pero no solo no confiaba en el Señor, sino que también lo tentaron, y por eso fue rechazado el pueblo. Y sin embargo, el Señor siempre fue imbatible en su fidelidad. No cabe duda cuán necesario es aprender las lecciones del pasado. Lunes 4 de marzo, recordar la historia y alabar a Dios. Es innegable que nuestro Dios ha manifestado su poder para nosotros en el pasado. Por eso es necesario recordar la historia, los hechos maravillosos del pasado, y eso debe movernos a alabar al Señor. Y la historia presenta muchos contenidos que pueden motivarnos a alabar, o presenta mucho contenido histórico que puede motivarnos a alabar al Señor. Y durante esta semana los analizamos en el Salmo 105. Como ya estudiamos, el Salmo 78 nos invita a recordar la historia para no cometer los errores del pasado. Y el Salmo 105 nos invita a recordar la historia y ser movidos a alabar al Señor, a alabar a Dios. Martes 5 de marzo, recordar la historia y arrepentirse. Indiscutiblemente, recordar la historia reporta muchas bendiciones, porque cuando recordamos la historia nos ayuda a evitar los errores del pasado. También cuando recordamos la historia somos movidos a alabar a Dios, pero también el recordar la historia nos mueve al arrepentimiento. Sin lugar a duda, el Salmo 106 es un registro histórico y muy detallado, y nos deja la triste realidad de que el pueblo no aprendió de la historia y tampoco procedió al arrepentimiento. Por eso toda esa generación que salió de Egipto en el Éxodo, es decir, dieron vueltas y vueltas en el desierto durante 40 años hasta que murieron, y no entraron a la Canaán terrenal, a la tierra prometida, porque nunca procedieron al arrepentimiento. Y el Salmo 106 precisamente tiene el propósito de que al recordar la historia seamos movidos al arrepentimiento. Miércoles 6 de marzo, la parábola de la viña del Señor. Es terrible, qué terrible, perdón, es ver que el Señor de la viña, note bien, hizo todo lo necesariamente posible para que la viña estuviera en óptimas condiciones y diera los mejores frutos. Era una realidad que más no se podía hacer, y sin embargo dio frutos agrios. El Salmo 80 hace alusión precisamente de eso. Sin embargo, la viña en su descripción pasa por
por un terrible momento, porque por sus necias decisiones se encuentra sufriendo las consecuencias. Su destrucción se muestra inminente, pero la viña pide ser restaurada, es decir, pide ser llevada de nuevo a su Señor. El poder de Dios estaba obrando en su pueblo y finalmente buscaron su ayuda. Jueves 7 de marzo, la supremacía del Señor en la historia. Qué tremenda declaración. El Señor siempre ha tenido su supremacía y sin embargo el pueblo en su necedad era rebelde, desafiante y desobediente. Y lo más triste, note bien, lo más triste de la situación es que en vez de buscar al Señor, al único Dios verdadero, se iban en pos de la idolatría, en pos de los ídolos. Y el Salmo 135 hace primero una alusión del único Dios verdadero, al único Dios verdadero, del único Dios poderoso, creador y sustentador, claro, también Salvador. Y luego el salmista hace una crónica hasta pareciera un tanto satírica respecto a los ídolos que el ser humano se hace, se inventa para adorarlos y pedirles a esos dioses falsos. Es decir, resaltaba, la idolatría del pueblo y claro, y todo aquel que vaya en pos de la idolatría, para estudiar y meditar. Los salmos históricos son un poderoso testimonio de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Cada acontecimiento de la historia del pueblo de Dios era un paso providencial hacia el cumplimiento final de la promesa divina del Salvador del mundo en la persona de Jesús de Nazaret. Incluso las pruebas que a menudo dejaban perplejo al pueblo de Dios y lo hacían pensar que Dios lo había abandonado, estaban bajo el control, note bien, soberano de Dios y formaban parte de su providencia, porque Dios es el Señor supremo de la historia. El salmista presenta hábilmente la verdad de que ni siquiera la deslealtad del pueblo puede impedir que Dios reserve la fe en él y cumpla sus promesas. Sin embargo, las personas y los grupos impenitentes fueron excluidos de las bendiciones del pacto. Y su infame final sirve como advertencia, note bien, duradera, de cómo la vida sin Dios u opuesta a Dios destruye a las personas. Los salmos animan a los hijos de Dios de todas las épocas a esperar en el Señor y a permanecer fieles a Él. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y en lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Para que el pueblo de Dios pueda avanzar sin temor, necesita conocer los hechos de su historia. La inspiración aconseja, note bien, aconseja a los creyentes que lean los Salmos 105 y 106 por lo menos una vez por semana. Y esa misma recomendación se les hicimos a los hermanos los sábados en las mañanas cuando les predicamos la palabra del Señor. La historia del pueblo de Dios demuestra que ninguna promesa que Dios haya hecho en su palabra quedará sin cumplirse. Esto incluye tanto las promesas divinas de protección individual en la actualidad como las promesas futuras acerca de la segunda venida de Cristo, que establecerá el reino de Dios de justicia y paz en la tierra nueva. Queridos amigos y hermanos, si no hemos aprendido de la historia, no tiene ningún valor haber aprendido la historia. Debemos aprender las lecciones de la historia para que haya virtud en ello. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.